Seguro que has oído la palabra liberal 1000 veces. Es un término que resuena en los medios, en la política y en las conversaciones cotidianas. Pero, ¿realmente sabes qué significa? ¿Puedes definirlo con precisión, más allá de la etiqueta que se le suele colgar? Se usa en la televisión, en discusiones acaloradas y análisis sesudos. En el bar, entre amigos y desconocidos, donde las opiniones chocan y se entrelazan. En discusiones familiares, esas sobremesas que a veces terminan en encendidos debates. A veces como elogio, un reconocimiento a ciertas ideas y acciones. A veces como insulto, una forma de descalificar al oponente. Pero si preguntas por la calle, a la gente común, pocos te lo explican bien. La mayoría se queda en vaguedades o repite clichés. El liberalismo no es solo cosa de políticos o economistas, encerrado en despachos y libros de texto. Es una filosofía que ha dado forma a nuestro mundo, influyendo en las leyes, las instituciones y la forma en que interactuamos. Desde poder opinar libremente, expresar tus ideas sin temor a la censura o la represión, hasta montar tu propio negocio, perseguir tus sueños y crear riqueza sin trabas burocráticas excesivas. Muchas de nuestras libertades cotidianas vienen de ahí, de una larga tradición de pensamiento que valora la autonomía individual. Entender el liberalismo es entender por qué vivimos como vivimos, las bases sobre las que se construye nuestra sociedad. No se trata de ser de un partido, de defender una ideología concreta a ciegas, sino de saber de qué hablamos cuando hablamos de libertad, igualdad o justicia, los pilares de cualquier sociedad democrática. Si no, nos tragamos discursos vacíos y etiquetas sin sentido, manipulaciones que distorsionan la realidad. El liberalismo es como la letra pequeña del contrato social, esos detalles que a menudo se ignoran pero que son cruciales. Conviene leerla para saber nuestros derechos y deberes, para participar de forma informada en la vida pública. Así que vamos a desmontar el concepto, sin tecnicismos y con ejemplos claros, para que sea accesible a todos. Al final, la idea es que puedas tener tu propia opinión, con fundamento, basada en el conocimiento y la reflexión crítica. Entonces, el liberalismo pone la libertad individual en el centro de su pensamiento. Es la piedra angular, el valor supremo a proteger y promover. Para un liberal, cada persona tiene derechos sagrados, inherentes a su condición humana. Estos derechos no son concesiones del gobierno, sino atributos intrínsecos. Los más básicos son vida, libertad y propiedad. Estos derechos son inalienables y deben ser protegidos por el Estado de Derecho. Es el vive y deja vivir convertido en filosofía política, un principio fundamental para la coexistencia pacífica en una sociedad diversa. Cada individuo es libre de perseguir sus propios fines, siempre y cuando no dañe a otros. El individualismo es clave, reconociendo la importancia y la dignidad de cada persona como un ser único e irrepetible. La persona es la base de la sociedad, no el grupo, ni la clase, ni la nación. El individuo precede al colectivo y tiene derechos que no pueden ser violados en nombre de un bien común abstracto. Igualdad ante la ley, un principio esencial para garantizar la justicia y la equidad. Da igual tu origen, tu género, tu raza o tu religión. La ley es la misma para todos. Todos deben ser tratados de la misma manera por el sistema judicial. El gobierno solo existe porque los ciudadanos lo permiten, a través del consentimiento informado y la participación democrática. Y si no cumple con su mandato, si abusa de su poder, o si traiciona la confianza depositada en él, se puede cambiar a través de mecanismos institucionales. Por eso hay constituciones que limitan el poder del Estado y protegen los derechos individuales. Elecciones libres y justas y separación de poderes para evitar la concentración del poder en una sola mano. Y la tolerancia, la virtud de respetar las ideas y las creencias de los demás, incluso cuando no las compartimos. Defender la libertad de expresión, de prensa, de religión y de asociación, pilares fundamentales de una sociedad libre y democrática. No se trata de estar de acuerdo en todo. La uniformidad no es deseable ni posible, sino de respetar el derecho a opinar distinto, a disentir, a expresar nuestras ideas libremente, sin temor a la censura o la represión. El liberalismo apuesta por una sociedad abierta, donde la diversidad es vista como una fortaleza y no como una amenaza, donde las ideas compiten libremente en el mercado y la verdad emerge del debate y la discusión racional. Así, se busca una convivencia más justa y plural,
donde cada individuo pueda desarrollar su potencial al máximo. En resumen, el liberalismo es una filosofía política que valora la libertad individual por encima de todo. Libertad, igualdad ante la ley, gobierno limitado y tolerancia son sus pilares fundamentales. Eso es ser liberal, defender estos principios y vivir de acuerdo con ellos. El liberalismo no surgió de la noche a la mañana. No fue un invento repentino ni una moda pasajera. Es la culminación de siglos de pensamiento profundo, debates apasionados y luchas duramente ganadas. Representa el viaje intelectual y político de la humanidad. Sus raíces se remontan al Renacimiento, un periodo de renovado interés por el saber clásico y de florecimiento de las artes y las ciencias. Y la Reforma, una época de agitación religiosa y desafíos a la autoridad establecida, cuando la gente empezó a cuestionar la legitimidad del poder absoluto y el derecho divino de los reyes. Se sembraban las semillas de la libertad individual. La Ilustración proporcionó el gran impulso, la razón, la investigación científica y el concepto de derechos naturales, inherentes a todos los individuos, como baluarte contra la tiranía y la opresión. Estas ideas revolucionarias inspiraron movimientos y levantamientos, como la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, que colocaron los derechos de los ciudadanos en el centro mismo del pensamiento y la acción políticos. A lo largo del siglo XIX, el liberalismo siguió expandiendo su influencia, enfrentándose directamente al absolutismo y al autoritarismo y defendiendo incondicionalmente la libertad de prensa como piedra angular de una sociedad libre, la extensión del sufragio y la abolición total de la esclavitud, reconociendo la dignidad inherente a todos los seres humanos. Fue un proceso complejo, marcado tanto por avances significativos como por retrocesos descorazonadores, pero en última instancia, los principios básicos del liberalismo se convirtieron en los cimientos sobre los que se construyeron los estados modernos y las instituciones democráticas. Así, evolucionó a partir de una idea defendida por un pequeño grupo de intelectuales y reformistas a una poderosa fuerza que ha transformado profundamente el mundo, dando forma a nuestras sociedades y a nuestra comprensión de la libertad. Detrás del liberalismo hay nombres clave. John Locke defendió los derechos naturales y el derecho a rebelarse contra gobiernos tiránicos. Montesquieu propuso la separación de poderes para evitar abusos. Adam Smith, padre de la economía moderna, defendió el libre mercado y la iniciativa privada. John Stuart Mill actualizó el liberalismo, defendiendo la libertad de expresión y la igualdad de derechos para las mujeres. Cada uno aportó ideas que siguen siendo la base de nuestras democracias. El liberalismo no es solo teoría, es el resultado de pensadores que se atrevieron a desafiar el poder. Sus ideas siguen vivas en nuestras instituciones. Así, el liberalismo se adaptó a los retos de cada época. El liberalismo no es un bloque único, hay muchas versiones. El liberalismo clásico apuesta por un estado mínimo y máxima libertad individual. El liberalismo social defiende que el Estado debe garantizar educación, sanidad y una red de seguridad para que la libertad sea real para todos. De ahí surgen corrientes como el libertarismo, que rechaza casi toda intervención estatal, y el liberalismo social, que inspira el estado del bienestar. También existen los liberal conservadores, que mezclan libertad económica con valores tradicionales. El liberalismo es un paraguas amplio, con ideas a veces contradictorias. Lo importante, todos comparten la defensa de la libertad, aunque no siempre estén de acuerdo en cómo lograrla. Así, el debate sigue abierto, y eso lo mantiene vivo. Liberalismo y democracia suelen ir juntos, pero no son lo mismo. La democracia responde a quién gobierna, el pueblo, por mayoría. El liberalismo pone límites al poder, incluso al de la mayoría, para proteger los derechos individuales. Por eso, la mayoría de países occidentales son democracias liberales. Elegimos gobernantes, pero su poder está limitado por constituciones y derechos. Así se protege a las minorías y se evitan abusos. Sin estos límites, la democracia puede volverse tiránica. El equilibrio entre mayoría y derechos individuales es la clave del sistema, y esa combinación ha demostrado ser la más estable y próspera. El liberalismo tiene puntos débiles y críticos de todos los bandos. Desde la izquierda, se le acusa de ignorar la desigualdad real. La libertad formal no basta si hay pobreza extrema.
El libre mercado puede concentrar la riqueza y aumentar la brecha social. Desde el conservadurismo se critica su individualismo, que debilita la familia, la comunidad y los valores tradicionales. Dicen que ha creado una sociedad de individuos aislados y sin sentido de pertenencia. Para ellos, la libertad sin límites lleva al caos y la pérdida de identidad. Así, proponen más comunidad y respeto por la tradición. El debate sobre los límites y riesgos del liberalismo sigue abierto. ¿Sigue siendo relevante el liberalismo hoy? Sí, pero enfrenta nuevos retos. Sus principios son la base de muchos sistemas actuales: derechos humanos, democracia, economía de mercado. Pero el auge de populismos y la polarización política amenazan sus fundamentos. La globalización y las grandes compañías tecnológicas plantean desafíos que el liberalismo clásico no previó. ¿Cómo regular a gigantes como Google sin coartar la libertad? ¿Cómo afrontar problemas globales como el cambio climático? Internet, que prometía libertad, a veces encierra en burbujas y difunde odio. Los grandes retos actuales exigen cooperación más allá del individuo o la nación. El liberalismo debe reinventarse para no quedarse atrás. La pregunta es si sabrá adaptarse a este nuevo mundo. El futuro del liberalismo está en juego. El liberalismo no es una receta mágica, pero ha dado forma a nuestras libertades y derechos. Nos ha legado igualdad ante la ley, separación de poderes y tolerancia. Ignorar este legado sería peligroso, pero tampoco es perfecto. Sus críticos señalan desigualdad y falta de lazos comunitarios. El reto es defender la libertad individual y, a la vez, afrontar los grandes desafíos colectivos. Entender el liberalismo es tener más herramientas para pensar el presente. No se trata de hacerse liberal, sino de comprender el origen de nuestros derechos y los debates actuales. Pensar en la complejidad de estas ideas es, quizá, el acto más liberal de todos.